Bien, ¿qué tal? Mi nombre es José Delgado y soy de la provincia de Salta, departamento Anta, General Pizarro, es el pueblo donde actualmente estamos ministrando la iglesia. El Señor me ha dado la responsabilidad de ministrar, ser responsable de la iglesia de aquí de General Pizarro. Este video es para enviarlo a los alumnos del Instituto Bíblico Jorge Müller, así que un saludo para todos ellos y espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición para ellos, ya que me ha tocado a mí dar lo que es una materia muy importante del instituto, muy linda, que me ha gustado desde que la conocí, que es bibliología. Por ahí contando un poquito sobre lo que hago aquí en General Pizarro. Estamos en el ministerio con mi esposa, también dos matrimonios y un matrimonio que se sumó este año que vino de Salta. Estamos activos en la iglesia. Una iglesia pequeña de aproximadamente 40, 50 miembros y trabajamos con los niños, con los jóvenes y adolescentes. Esa es una forma resumida de lo que nosotros estamos haciendo aquí en General Pizarro. Bien, miren, la materia es muy amplia, tiene muchísima historia, hay mucho por contar, la materia encierra muchos temas y la verdad que cuando yo la conocí, cuando conocí esta materia, a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando la vi en el instituto era un resumen de la materia y fueron, creo, 3 días que nos dieron, 3 días de enseñanza de la materia esta, lo que es bibliología. Y cuando la vimos me ha despertado un interés porque tenía muchas preguntas, quería saber muchas cosas en el mismo momento. La información que me daban estaba como que le faltaba algo, y la verdad que del tiempo que la estoy estudiando a mí me ha llevado mucho tiempo seguir estudiando, leyendo los apuntes del instituto, que tienen es una introducción, un resumen, y también lo que vamos a hacer nosotros ahora en esta noche es hacer un resumen, mandándole los videos, solamente un resumen de los temas más importantes que he visto que son los más importantes de la materia. Hay un montón de temas y traté yo de dividirlos para las 5 clases que tengo que darlas y tratar de dar precisamente la información y en el tiempo, porque como bien sabemos nosotros, tenemos un tiempo y el tiempo es limitado. La verdad que esto es un poco difícil porque el tener que enseñar de esta forma, de hacerlo por primera vez, es para nosotros difícil, ya que estamos acostumbrados a ir al instituto y enseñarla e interactuar ahí con los alumnos, pero que se puedan llevar un resumen por lo menos de la materia. Y vamos a tratar de dar precisamente la información de cada tema. Lo que hoy nos tocaría ver sería esta línea del tiempo, que la vamos a ver, terminología de Biblia y significado de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A ver, vamos a leer un pasaje que está en Hebreo, capítulo 1, verso 2 y 3, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Señor habló, acá tengo una línea de tiempo que tenemos desde el Génesis hasta Malaquía, que es todo lo que es el Antiguo Testamento. Tenemos los 400 años de silencio, la venida de Cristo, muerte, resurrección y ascensión, que sería aproximadamente a los 33 después de Cristo. Se cierra el canon de lo que es el Nuevo Testamento en el año 100 después aproximadamente, con el último libro de Juan,
escrito por Juan en el Apocalipsis. Y desde entonces hay una larga historia que contar y en las cuales nos tenemos que introducir para poder entender, sobre todo para poder entender cómo llegó este libro en nuestras manos. Así que tenemos mucha historia. Fíjense ustedes que tenemos 2020 años para ahondarnos ahí, meternos y ver no solamente esto, sino que también hay mucha historia en estos 400 años, y mucha historia también en lo que es el Antiguo Testamento. Así que el Señor entonces dice en este pasaje que habló muchas veces lo que es la parte del Antiguo Testamento por los profetas. En estos postreros sería ya desde que vino el Señor Jesús, como lo dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que así comenzamos esta materia. Y miren, a medida que fui estudiando esta materia, una de las cosas que me ha ayudado en la parte espiritual es que me ha enseñado a valorar este libro. Y que este libro tiene 66 libros, exactamente 66 libros, compactos en uno solo, y que son exclusivamente de la mano de Dios. Con toda seguridad, investigando y buscando en la historia, nos convence, en el caso mío me convence, de que lo que tenemos en nuestra mano, la palabra, es lo que Dios quiso que llegara en nuestras manos. Y lo vamos a ver también en el transcurso de la materia. Así que fíjense en ustedes que el Señor, nuestro mismo Dios, no nos ha dejado a nosotros sin una explicación de todas las cosas que existen y en las cuales vivimos también. Lo he dicho muchas veces en la iglesia, y fíjense que nos ha dado desde la historia, desde la creación en el Génesis, nos relata lo que es el Antiguo Testamento, parte de la historia. Tenemos los 400 años de silencio, tenemos los 100 y llegamos hasta el 2020, actualmente, en el tiempo de la gracia, donde hay mucha historia, y vamos a ver cómo en este tiempo este libro sobrevivió. En todo este tiempo pasó por muchas cosas, persecución, desastres, pero a la vez quedó este libro en nuestras manos, tal cual como el Señor quiso que quedara en nuestras manos. Entonces, lo que intento decir también es que el Señor no nos dejó así nomás a la deriva, no dejó a la humanidad sin una explicación muy explícita que la tenemos en las Escrituras. Hoy el ser humano se hace un montón de preguntas, fui uno de esos, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy? Y al conocer al Señor y también al ir al instituto, entendí muchas cosas maravillosas de parte del Señor. Y sobre todo me he dado cuenta que en este libro está la explicación de todas las cosas y de los más importantes que el hombre debe saber y debe entender. Así que de eso se trata esta materia, que es bibliología. Y bibliología significa simplemente la ciencia que estudia la Biblia. Eso es lo que significa bibliología, la materia que estudia específicamente lo que es la Biblia. Bien, en esta línea de tiempo, como les decía, tenemos mucha historia. Ya nosotros que estamos en el instituto sabemos los libros que están en el Antiguo Testamento, los 400 años de silencio y los 100 años de lo que sería lo que es el Nuevo Testamento. Y vuelvo a repetir, detrás de todo esto hay muchísima historia y mucho de qué hablar. Así vamos a lo que es la terminología de Biblia. La palabra Biblia viene del griego, que significa biblón, que serían rollos de papiro, y viene de un puerto fenicio que antiguamente se llamaba Biblos, ese puerto fenicio que actualmente se llama Jubal o Gebal,
que está a 40 kilómetros al norte de Beirut. Así que de ahí proviene la palabra Biblia. Por ese puerto es un puerto que traían los papiros, sobre todo exportación de papiros que traían de Egipto, lo traían y lo llevaban a Grecia. Así que fíjense ustedes que esta palabra Biblia era como algo muy relacionado con los griegos. Era una palabra muy común entre ellos porque al tener relación con los papiros y tener tal vez una colección de papiros, no solamente de que se haya escrito la Biblia en estos papiros, sino que eran usados para otros fines también, sobre todo de los reyes, y en una colección o alguien alzaba unos papiros y se refería al tema de los papiros y una cantidad de papiros como Biblia. Y de ahí surge lo que es la palabra Biblia. Entonces, en cuanto a terminología, vemos que esta palabrita viene, dicen muchos, he buscado información sobre esto y sigo buscando información sobre esta palabrita de por qué hoy actualmente nosotros la llamamos a la palabra de Dios como la Biblia. Y fíjense ustedes que dice Santa Biblia, y ya vamos a ver algunos detalles, porque también se le dice Reina Valera 1960. También lo vamos a ver. Una de las cosas también que me ha llamado la atención de la Biblia cuando recién comencé los caminos del Señor fueron también el tema de los testamentos. Y una de las cosas que me llamaba la atención es sobre los evangelios. Entonces fíjense que en los evangelios dice que el santo evangelio según San Mateo. Y ya les voy dando algunas cositas que el santo evangelio según Mateo no está en los originales. Esto fue puesto mucho antes después. Así que esas cositas vamos también que me llamaban la atención, ¿por qué San? Y muchas veces y muchos predicadores, no sé, podría ser que estén bien, pero yo casi nunca lo uso, que dicen vamos al evangelio según San Mateo. Yo no hago esta alusión, sino que digo vamos al evangelio de Mateo, porque en los originales no encontramos lo que es San, y tampoco el santo evangelio según Mateo. Esto fue puesto mucho después, y lo vamos a ver en qué año también pusieron estas cositas en la Biblia. Quisiera por ahí también hablar un poquito de los temas que vamos a estar viendo en la materia. Conté aproximadamente 24 temas y les voy a ir nombrando los temas para que ya se vayan relacionando con la materia. Bueno, terminología es la que acabamos de ver. También vamos a ver el significado de Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver la tarea de un sofer, un escriba. Vamos a ver también en qué idiomas se utilizaron, los materiales en los cuales se utilizaron también para escribir la Biblia. Vamos a ver una monografía, la singularidad de la Biblia. Vamos a ver la división también de los libros, la división de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver el canon, vamos a ver también qué significa la palabra canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver también la autoridad de las Escrituras, vamos a ver revelación general, revelación especial. Vamos a ver también lo que es inspiración, y hay varias teorías en este tema que es la inspiración. Vamos a ver también qué es una traducción, qué es una versión, qué es una revisión. Vamos a ver también qué es una paráfrasis. Vamos a ver la inerrancia de la palabra. Vamos a ver de esta Biblia que se habla de la Septuaginta, que hay mucha historia detrás de esta Biblia. También vamos a ver la primer Biblia impresa, que, bueno, algunos dicen que es la segunda, la Biblia de Gutenberg. Vamos a ver traducciones antes de Cristo. Miren que son varias traducciones antes de Cristo. El Pentateuco samaritano, el texto masorético, el Targum arameo, el Talmud, Mishnash
y el Gemara. Vamos a ver también traducciones del primer siglo de la iglesia. O sea, de estos primeros siglos de la iglesia, las versiones que fueron de hebreo a griego. Vamos a ver la versión de Aquila y otras más. Vamos a ver también divisiones por capítulos y versículos. Vamos a ver que nosotros actualmente tenemos las escrituras y la tenemos separada en lo que es en capítulos. Si nosotros miramos y hojeamos todos los libros de la Biblia, lo encontramos por capítulo y versículo. Vamos a ver también en qué época entran esos capítulos y versículos. Vamos a ver también traducción al español. Vamos a ver la primera Biblia traducidas al español. Vamos a ver solamente la traducción al español. No me voy a meter un poco a hablar en lo que es las traducciones al inglés, al alemán y a los otros idiomas, sino vamos a tratar de enfocarnos más en la traducción al español. Porque hay también traducciones al español que son parciales, que se hicieron solamente del Antiguo Testamento, traducciones que se hicieron del Antiguo Testamento y traducciones que se hicieron solamente del Nuevo Testamento, y a eso es lo que se llaman traducciones parciales. Vamos a ver también traducciones completas al español, que la que vamos a ver tiene también una historia detrás de esta Biblia, que sería, y esa es a la que tenemos que llegar nosotros, que serían los últimos temas de esta materia, que tenemos que ver cómo llegó las escrituras, la palabra de Dios, al castellano en nuestras manos. Y vamos a ver también las estadísticas de idiomas traducidos, eso sí lo vamos a ver, de algunas, y también la lista de las versiones por año, que hay un montón de versiones por año. Así que esas son algunos los temas que vamos a estar viendo en esta materia, que es bibliología. Bien, vamos a ir a significado de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy nosotros lo conocemos en nuestras Biblias, que decimos, bueno, vamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. O cuando alguien dice, bueno, vamos al libro de Santiago, ya sabemos que vamos inmediatamente al Nuevo, porque ya estamos relacionados con esto. O vamos a Éxodo, entonces sabemos que está eso en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver por qué actualmente se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Algo que en la antigüedad no se llamaba así, sino recién en el año 600 en adelante, del año 600, que sería desde aquí, desde el año 600 en adelante, se empieza a llamar lo que en las Biblias Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Anteriormente a esto se le decía pacto, así eso lo vamos a ver en las Escrituras, que el significado anterior a esta fecha era pacto. Y el Señor hizo muchos pactos con el hombre en el tiempo, y uno de esos pactos podríamos verlos también en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, verso 18, que dice: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». Este es el pacto que hizo con Noé. Vamos a ver qué es lo que dice también Jesús al respecto. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que dice 26-28, dice: «Porque esto es mi sangre del nuevo», y ahí hablando el Señor Jesús, que dice, «porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Entonces ahí el Señor hablando del nuevo pacto, y vamos a ver también que
Pablo, el apóstol Pablo, también habla de esto, de los pactos. Y fíjense que Jesús hizo uso de la palabra pacto y no testamento. Vamos a 2 de Corintios, vamos a buscar segunda epístola de Corintios, capítulo 3, verso 14, que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, haciendo referencia a lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vuelvo a repetir, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, hablando todo lo que es la ley, por eso habla de ello, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vamos a ver otro pasaje más, que es el verso 6 del mismo capítulo, del capítulo 3 de segunda epístola de Corintios, que dice: el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí Pablo haciendo alusión también, hablando del Nuevo Testamento, que actualmente nosotros llamamos Nuevo Testamento, y Antiguo Testamento. En esa época, como les digo, hasta el año 600, que recién fue cambiado por Tertuliano, en la Biblia, y lo vamos a ver en el tiempo, que es el pueblo de Israel siempre lo llamó lo que es el Antiguo y el Nuevo como pactos. Así que ahí ya vamos entendiendo un poquito de por qué hoy actualmente se le dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Quería decir también que detrás de todo esto hay mucha historia. Por ahí no la marqué y estoy esperando un pizarrón para traer y poder detallar más esto. Vamos a ver que desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hay una historia muy grande que contar. En cuanto a la historia judía, paralela a la historia judía va lo que es la historia de los romanos. ¿Por qué? Porque esto tiene relación, porque en el tiempo de Jesús ustedes saben que estaban bajo el dominio de los romanos. Hay una historia también dentro de estos 400 años, que ahí aparece un personaje muy importante, que también lo nombra el libro de Daniel, que es Alejandro Magno. Por ahí, adelantando un poquito en cuanto a Alejandro Magno, él entra en el año 300, sería en el año 300 antes de Cristo. Alejandro Magno conquista gran parte, no tengo un mapa, gran parte de lo que es Israel, más abajo Egipto y Asia Menor. El territorio en el cual conquistó Alejandro Magno es grande y él heleniza toda esa zona y introduce también lo que es el idioma griego, que ya lo vamos a ver también en el día de mañana. Vamos a ver los idiomas, ya lo vamos a ver más detalladamente el idioma. Pero quiero decirles, chicos, que hay mucha historia detrás en esta línea de tiempo. Y para poder entender la materia sí o sí debemos leer mucha historia. La verdad me paso horas leyendo y hay muchas cosas por entender. Cada tema que tiene esta materia, bibliología, y de las que nombré, hay mucha historia detrás de ella. Aún de lo que les estuve hablando del testamento, también tuvo su transición en el cual llegó el momento que se le dijo testamento. Quiero decirles que en este libro compacto y las cositas que nosotros podamos ver en él, todo hay una explicación, pero no la vamos a encontrar allá, sino en el tiempo. Y por eso les decía, un factor que va a jugar la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, van a ser los romanos. Así que vamos a ver también la guerra en el año 70 de los romanos con una revuelta que hacen los judíos
y que de esa guerra también tiene mucho que ver en los siglos siguientes, y la influencia que tiene también los romanos en cuanto a la, podríamos decir, la religión judía o de los cristianos, y también de los judíos que mantenían muy a rajatabla lo que es la ley. Así que hay demasiada historia en esta línea de tiempo, y tenemos que llegar, el objetivo de esta materia es que lleguemos nosotros a entender, así en una forma resumida, cómo llegó este libro en nuestra mano. Así que ese es el objetivo de esta materia. Tenemos que ver también las divisiones. Ya le voy dando alguna información también. En estos 400 años de silencio se encuentran también y se escribieron lo que son los libros apócrifos, los libros no inspirados por Dios. Tenemos en estos 100 años donde también los mismos discípulos de Jesús sufrieron persecución, y desde el 100 después de Cristo en adelante vamos a ver cómo las escrituras pasó de generación en generación, con una transición de reinados, podríamos decir. El pueblo de Israel muy maltratado en el tiempo, dispersados por estos conquistadores, y por estas guerras también de los romanos que los saqueaban. Así que vamos a ver eso también en esta línea de tiempo. ¿Qué otra cosita más? Y bueno, nos vamos a mover nosotros de acuerdo a esta línea de tiempo para entender algunas cosas. Quise hacerla así, para que ustedes pudieran entender y pudiéramos nosotros entrar en el tiempo, porque para mí el hacer esta línea de tiempo me es más fácil explicarle